Quiero ver. ¿Hay alguien pidiendo? No. ¿Entró la Loli? ¿Dónde está? No, no ha podido ver. No, no le veo. Hola, Loli. Gracias. Y no contestó. Qué pena. No, No, me está pidiendo que la entre. No sé. No, es que no podía entrar, le dije que picara el enlace y nada más. Decirle que pruebe de nuevo, que estoy atenta a que si me pide la entrada, pero a mí no me aparece, por eso hasta que ella no me aparezca yo no le puedo dar. Para mí ha confundido el enlace. Chicas, entonces, 2 minutos. 2 minutos. Voy a compartir. Sí. Un chiquito. Está la Titi, es la que me está pidiendo ahora. Bueno, ahí está. Son 2 crisis que tienen. Uno es un poquito más. Vamos a seguir hoy con, les iba a plantear 2 artistas, pero vamos a ver una, para poder ver un poquito de Buenos Aires. ¿Están viendo ahí el taller? Sí. Y si la que pueda se saque el sonido y si no lo ponen para lo que haga falta. Vamos a ver una de las artistas argentinas que estamos hablando de esta época, ¿no? De la misma época en la que estamos habiendo terminado de ver Bauhaus. 2 minutos, ahí estamos. Que es, bueno, dentro de nuestro mismo esquema, hicimos este corte con el Bauhaus por una cuestión, corte en el sentido, las agrupé a todas juntas, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos pasado ya esta etapa de las vanguardias, todas estas vanguardias, que a su vez, las surrealistas van a terminar alrededor de la década del 50, ¿no es cierto? O sea, todo esto es un sistema, digamos, es toda una forma de trabajar que va con el tiempo. Eso ya lo saben, no es una cosa que se va superponiendo una detrás de la otra. En el surrealismo, precisamente, una de las artistas que quería ver, que la dejamos para el día 1, que para cierre era Raquel Forner. Y hoy vamos a ver a Nora Borges, llamada Nora Borges, en realidad se llama Leonor Fanny Borges, nació en Buenos Aires en 1901, o sea, estamos pasando ya estamos ahora en el siglo XX, ha comenzado el siglo XX, las artistas que habíamos visto habían nacido un poquito antes, y va a morir en el año 98, o sea que también fue muy longeva. Aquí hay 2 caras de ellas. ¿Cuál es una de las características y a veces en alguna ocasión un peso que tuvo haber sido la hermana de Jorge Luis Borges, y además es esposa del crítico y poeta español Guillermo de Torres, que son 2 personajes importantes dentro de lo que fue el trabajo literario, ¿no? Ella trabajó y estudió y vivió y convivió y compartió la época de las vanguardias internacionales. Estuvo cerca de personajes como Juan Ramón Jiménez, a quien ilustró su obra, de Federico García Lorca, de quien era muy amiga, de Gabriela Mistral, por ejemplo, y de todos los jóvenes poetas de España y de Argentina. Aquí vemos muy chiquitos los hermanos Borges. Nora y Jorge Luis. Nora era más chica. A lo largo del siglo XX ella ilustró libros con, bueno, por supuesto de su hermano Borges, de Victoria y Silvina Ocampo, de Julio Cortázar, de Adolfo Bioy Casares, de Eduardo Maliea, de Ricardo Molinari, de Concha Méndez Cuesta, de Carmen Conde, de Rafael Alberti, de los chilenos Délano y de Díaz Casanueva. Ilustró para las revistas Grecia, mientras vivía en España, para la revista española Grecia, Ultra, Baleares. Fue colaboradora de Prisma, Proa y de Martín Fierro, que es una de las revistas más de toda esta camada de gente que trabajó tanto para el acervo cultural general, ¿no? de la Argentina. Voy a decir acá. Ahí lo dijo recién. Sí. Bien, bueno, no sé, ¿había una pregunta por ahí dando vuelta, chicas? ¿No? Bueno, dice la casi secreta hermana, porque bueno, ella siempre se mantuvo un poco al margen, porque Jorge Luis Borges obviamente tuvo mucho más repercusión, no solo nacional, sino internacional.
en algún momento escribió con el seudónimo de Manuel Pinedo, ella, ¿no? Porque no quería que la compararan con él. Es el lado B, digamos, de Borges. Ellos tenían una relación muy cercana, muy cómplice, hasta determinada edad. Cuando eran chiquitos, ella era la escritora, ella que escribía poemas y textos, y como dice acá, son parte de los coleccionistas, y Jorge Luis Borges dibujaba dibujos de niño, por supuesto, después continuó con esa costumbre y dibujaba al costado de sus escritos, pero en algún momento uno de los biógrafos de Borges dice que los caminos se bifurcan entre ellos dos, y ella elige el dibujo y las bellas artes, y él elige la escritura. Aquí vemos algunos dibujos. Los tigres eran parte importante tanto de su dibujo como de literatura posterior de Borges. Este es un tigre dibujado por Borges a los 4 años. Este es un autorretrato, aunque no lo crean, de Borges, hecho por él mismo, y sus famosos tigres, que hay mucha obra de él. Lo hacemos al paso nada más. Algunos comentarios que reflejan la forma de ser de Nora Borges. Ella dijo en algún momento en un par de entrevistas: de las iglesias prefiero los altarcitos que están a los costados, el Vaticano nunca me atrajo, difícil encontrar un papa para ser retratado, hablaba del momento, ¿no? Las curas y monjas más pobres son los que yo más quiero, pero sabe, le dice al entrevistador, me duele que ellos no puedan casarse y tener familia, nadie debiera estar solo, concluyó. Y Borges sobre su hermana decía 2 cosas que son las que siempre se escriben sobre ellos. Por un lado dice que cuando Nora ensayó la litografía escribía poemas, pero los destruyó para no usurpar lo que ella juzgaba mi territorio, dice Borges, ¿no? Piensa que uno de los fines del arte es dar serenidad. Una vez me aconsejó que no dijera nada que no diera alegría a alguien, descree del arte ingenuo. Fin, sin embargo, ella es una pintora ingenua, ¿no? Y si pinta ángeles es porque está segura que existen, decía él. Y esta es la más conocida. Nuestras infancias, como es natural, dice, se confunden, siempre fuimos distintos, sin embargo, nunca dejamos de entendernos. Durante la adolescencia la envidié porque se encontró envuelta en un tiroteo electoral y atravesó la plaza de Adrogué, un pueblo del sur, corriendo entre las balas. Ella era la más activa, la más traviesa, la más pícara. Ahí hay otra foto de ellos dos, van a encontrar muchas cosas en relación a ellos dos. En el año 12 se van a Europa, en un viaje que hace toda la familia. El padre tenía ceguera, no pudieron resolver ese problema, aparentemente lo mismo que después va a tener el escritor. Nora estudia en Suiza, en Ginebra, en la Academia de Bellas Artes, son refugiados después de la Primera Guerra Mundial, y allí va, a través del expresionismo alemán, ella va a encontrar el primer contacto con esta cuestión de las bellas artes, ¿no? De las artes visuales. Y lo último que cito de Borges, que esta es la frase más conocida de él, decía que en todos nuestros juegos ella siempre era el caudillo, yo el rezagado y el tímido el sumiso. Ella subía a la azotea, trepaba a los árboles, a los cerros, y yo la seguía con menos entusiasmo que miedo. Aquí la vemos en una foto en 1942, retratada por Giselle Freund, que también, bueno, dentro de Anne-Marie Heinrich, también era una amiga de ella, le había hecho muchos retratos, o sea, toda la intelectualidad y las artes visuales y el cine y la fotografía eran parte de su grupo, ¿no? De su entorno. Esta obra, músicos españoles, músicos ciegos, hizo mucha litografía y silografía. Es una de las primeras que la hace en 1920, y irónicamente, digamos, está trabajando con una mujer y 2 hombres, de los cuales los 2 hombres son ciegos, y hay alguien que dice que era como premonitorio hablar del hijo, del padre y del hermano, ¿no? Regresan a la Argentina, van a hacer muchos trabajos vanguardistas, ellos dos van buscando su camino, juntos trabajan en el periódico mural Prisma, que Borges mismo decía a posteriori que no lo leían ni los muros en los que estaban colgados a esos murales que ellos trabajaban como periódico. Inmediatamente abren el periódico cultural Martín Fierro, que sí es parte de un montón de gente de nuestro país, ¿no? Que trabaja sobre eso. Este es uno de
de los facsímiles de la revista Mural Prisma, que bueno, tenía un montón, tenía poesía, ¿no? Y ella era la que ilustraba, con sus silografías y sus trabajos, ilustraba todo esto, lo hacía entre los dos. Y el Martín Fierro, que era una publicación que era quincenal, era de crítica, de arte, ella después va a hacer muchos trabajos de escribir sobre crítica de arte, esto es del año 27, y son ilustraciones con las que ella ya va marcando el estilo que va a tener. Publica en el Martín Fierro un cuadro sinóptico de la pintura, que es muy interesante, ¿no? Porque habla del color, de lo que es la forma, de lo que son los valores, de lo que son los temas en la pintura, y lo ilustra con artistas que ella ama, y habla de lo que ella considera que es cada uno de estos puntos en la relación de la pintura. O sea que era una mujer que combinaba, o sea, no lo pretendía como escritora, sino que lo pretendía como crítica y como enseñanza del arte, ¿no? O sea que fue muy multiplicadora en el sentido de la difusión, y la difusión de lo que ella había estado experimentando en Europa con las vanguardias. Y usó todas las técnicas, el dibujo, la pintura, el grabado, era muy sencilla, muy simple. Ella decía que le gustaba que los cuadros estén todo quieto y en silencio, y la misma discreción con la que trabajaba en su vida. Hace mucho trabajo de dibujos, de grabados como este, por ejemplo. Va a ilustrar la tapa de Fervor de Buenos Aires, de La Casa Tomada de Julio Cortázar, de Platero y yo, del español Juan Ramón Jiménez, que todos alguna vez lo hemos leído, de los libros de Silvina Ocampo, bueno, ya dijimos, de Bioy Casares, etc. Y también va a ilustrar tapas de horóscopos, de calendarios. Ella no era selectiva, ella ilustraba absolutamente toda. Esta es Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, y esta es la ilustración que ella hace para esta tapa, también trabajando en grabado, ¿no? Con una dedicatoria que le hace. De Guillermo de Torre, publica este libro de poemas, que se llama Hélices. La tapa es de Rafael Barradas, el famoso artista que lo tenemos también en el Museo Nacional de Bellas Artes, y Nora Borges va a hacer el ex libris, que se llama, que es el trabajo de reconocimiento, ¿no es cierto?, de autoría, con un grabado también que está en la contratapa, que es el siguiente. O sea que ella estaba pendiente. Acá tenemos otra ilustración, La Ventana Abierta, un poemario, Canción, otro poemario con ilustraciones a color y en toda la hoja, ¿no? O sea que su trabajo era, aquí vemos otras dos obras más de dibujo y de trabajo en madera, de grabados en madera. A fines de los 20, después de 10 años de andar de novia, se va a casar con Guillermo de Torre, no de la Torre, de Torre. En la relación, en una entrevista posterior, y la relación que tenía Borges con, acuérdense que esos dos como hermanos eran también muy simbióticos. Borges dice que se lleva magníficamente bien con mi cuñado, dice él no me escucha y yo no lo veo, aludiendo a que Guillermo de Torre estaba sordo, era famoso por su sordera, es más, no pudo ser embajador porque era sordo, y Borges ya estaba casi ciego. O sea que esta frase es muy típica de Borges, ¿no? No me escucha, yo no lo veo, nos llevamos bien. Pero bueno, a partir de ahí, digamos, ella se va a dedicar, ¿no?, a la carrera del marido, va a ser madre, va a tener 2 hijos, y de todos modos va a seguir pintando, pero ella prefirió el trabajo intelectual, el trabajo de la crítica. Va a hacer mucho, tiene mucha obra, pero no quería exponer. Allí empieza a trabajar en los anales de la crítica, haciendo crítica artística con el nombre de Manuel Pinedo. Acá la vemos con Guillermo de Torre, a Nora Borges. Como dijimos, además de las técnicas generales de las artes visuales como óleo, silografía, grabado, dibujo y acrílico, hacía tapices, hacía patchwork. Era una mujer que trabajaba mucho y recreó en ese arte, de cierto modo, esta es una foto de ella a los 15 años en Ginebra, porque ella siempre marcaba el trabajo de la mujer, marcaba la mirada femenina, marcaba la sensibilidad, el vínculo que podían tener las mujeres con el arte y el vínculo con el amor. La pintura tiene, acá vemos una de las obras de ella, una pintura de tinte un poco metafísico, siempre habla un poco de la soledad, del amor. Ahora vamos a ver un poquito cómo maneja eso. Inocencia y fantasía lo funde, digamos, en obras de un colorido medio apastelado.
con luces, ¿no? Pinta casitas, tiene toda una serie de casitas que son las quintas, que le llama, con balcones con barrotitos, el color del mar, es un poco infantil en todo el trabajo, pero además trabaja mucho con la geometría que le da el cubismo, que también es una vanguardia en la que ella estuvo muy inmersa, y en cierta forma son obras que a veces son un poco metafísicas, ¿no? Con esta iluminación extraña, bien que ahí tiene una mujer atrás de la ventana mirando a través de esos barrotes, es decir, su obra tiene un contenido que a veces tiene mucha relación con la poesía, con su mundo interior, con su pensamiento. Aquí vemos otra vez las casitas donde ella maneja estas mujeres que están siempre en diálogo, o con esta cara un poco, a veces un poco tristona. Hablando del marido, Guillermo de Torre Ballesteros nació en Madrid en 1900, va a morir en Buenos Aires en 1971, fue ensayista, poeta ultraísta, crítico literario y de arte, de la generación del 27. Se licenció en Derecho, como dijimos, no pudo hacer carrera diplomática por la sordera, sabía muchos idiomas, trabajó mucho con las vanguardias, la vanguardia histórica española, y es reconocido también en España como un crítico literario y de arte muy importante. Aquí lo vemos en una foto del 28, y esta era una de los trabajos, ¿no?, que hace en relación al ultraísmo, que es un movimiento que fue típicamente español, literario, y que tiene que ver también con esto, ¿no? Por ejemplo, presentaba su poemario de este modo, ¿no? Este se llama Girándula, y el poema hay que empezar a leerlo siguiendo esta línea, ¿no? de este giro también, ¿no? Entonces si yo lo empiezo por acá, lo voy a leer con esta línea y lo voy a seguir con la otra, etc. Es decir que esto es del año 23, del libro Hélices, que el mismo que le ilustró la tapa, que le ilustró el Ex Libris, Nora Borges, y la tapa de Barradas. Aquí vemos otra, este es el poema Cabellera, y está presentado de este modo, que es el modo en que una de las facetas tipográficas en la que trabajaban los ultraístas, este movimiento español que además duró un tiempo. Él y Borges también eran parte de este movimiento que, por ejemplo, por otro lado, ellos planteaban que querían eliminar la rima, que querían utilizar menos metáforas dentro de la literatura, es decir, tenía una serie de condiciones en este movimiento estilístico de la literatura que fue muy importante. En el 28 se va a casar con Nora Borges, ellos todavía están en España, van a colaborar con la República, van a ir a París, se marchan a Buenos Aires, y en el 38 Torre crea junto a Gonzalo Losada, Atilio Rossi, Arnaldo Alonso y Enrique Jureña la editorial Losada, que va a ser un hito en el mundo editorial de Iberoamérica. Hay muchísima obra, y ahí Nora Borges va a ilustrar sobre todo las tapas de muchísimas obras de esa editorial. Ese mismo año, de Torre va a compilar las obras completas de Federico García Lorca, que habíamos hablado que era muy amigo de Nora. En el año 56 es catedrático de la Universidad de Buenos Aires, a su vejez también se quedó ciego, y va a fallecer en Buenos Aires en el año 71. Aquí vemos otra de las hojas de este escritor, digamos, esto se llama Paisaje Plástico, y cómo presentaban, ¿no?, este trabajo literario, de qué manera, es decir, son formas que en esas décadas fueron muy importantes, muy conocidas. Aparecen también los libros que después, a posteriori, van a ser aquellos libros donde yo le voy buscando el final. Entonces el final lo hay que buscarlo a lo mejor pasando 50 páginas y lo busco al final de lo que estoy leyendo, ¿no? Lo compongo yo. Cortázar también hizo en algún momento algunos juegos de este tipo, ¿no? Del trabajo de cómo voy leyendo lo que quiero ir leyendo, ¿no? Bueno, eso es trabajo del marido de Nora Borges. Ella también hace mucha crítica, las críticas de Nora Borges son muy duras.
sobre todo en el arte argentino, contra Raquel Forner en algún momento, siendo que se conocían y trabajaron juntas en algunas otras cosas, contra Ramón Gómez Cornet, que había sido premio de pintura con la Urpilla, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Critica al Museo Nacional de Bellas Artes porque hizo una antología de pintores españoles en su momento y no hizo entrar a ninguna obra de Picasso. El Museo Nacional, al hacer la antología, no incluye a Picasso como pintor español. Ella también hizo una crítica muy acérrima. Era condescendiente y silenciosa, pero al mismo tiempo era muy ácida y muy crítica en todos estos anales en los que ella publicaba su trabajo de crítica de arte. Aquí vamos a ver algunas de las obras de esta impresión que hacía de tapas o de ilustración interior. Esto era de proa y este es un trabajo de Guillermo de Torres, su marido. Aquí la vemos en 1930 en su departamento. Otras ilustraciones de ella con un trabajo referido al ajedrez, una tapa, jardín. Esta es la ilustración que hace para Platero y yo, hace varias. Esta es la primera edición en esta tapa con ese floral que es muy bonito. Acá no ha salido bien, pero es muy bonito. Y esta es parte del interior donde ella lo ilustra a él, de esta manera que tiene, ¿no? De ser muy dibujística y muy minimalista, si se quiere, para el trabajo, ¿no? Trabaja mucho la geometría y está muy influenciada, evidentemente, por lo que fue viendo de las vanguardias. En los grabados que vamos a ver ahora, Paisaje de Mallorca, en el tapiz también ella borda y hace patchwork. En las pinturas trabaja, como dijimos, con una paleta muy baja en vibración y apastelada. Recuerda la paleta de Petoruti también, y se la ve entonces que ha trabajado en multitud de disciplinas. Aquí vemos terrazas, esta es la silografía de 1920, esta es el paisaje de Mallorca, fíjense el punto de vista, ¿no? Está visto desde arriba, un trabajo re interesante con relación a la floración esta y al tipo de vivienda, ¿no? Fíjense cómo hace todo el detalle de la bordura, las terracitas, el piso, ¿no? Re lindo. Este es Paisaje de Buenos Aires, este lo hace en el año 22, en esta cuadrícula donde incluye los elementos que ella considera que representan, ¿no? a Buenos Aires, también muy, muy lindo. Empieza con su pintura en el año 28, esto se llama herbario, esto es lo que hablamos, ¿no? De estas caras siempre melancólicas, el tipo de colores, fíjense que cuando le nombro les digo el apastelado, son estos enamorados que están trabajando con este herbario, trabaja mucho sobre la mujer y la pareja, el amor, trabaja con un arte ilustrativo y naif, trazos dulces, colores calmos, ¿no? Eso es lo que la define un poquito, ¿no? Que lo podemos ver aquí. Los personajes suelen tener miradas tristes, los ojos perdidos en el horizonte, como si esperaran algo, y ella decía que dentro de todo, esa modestia que tenía, el deseo de ella no era la fama, se contentaba con tomar el té y pan con manteca con los amigos, es decir, que eso es lo que ella quería marcar también en su obra, ¿no? O sea, que una vida disfrutada pero sencilla. El marinero y la sirena, del año 31, esto está en el Museo Nacional. Bueno, vamos a ver un poquito la obra. El MoMA le compra en el año 43 Niñas Españolas, y 2 años después Ramón Gómez de la Serna le va a publicar un libro sobre su vida y su obra. Nora Borges se llama el libro. En España ella estuvo presente, fue reconocida porque también trabajó con este movimiento que llamamos ultraísta. Esta es la obra, Niñas Españolas, que le va a comprar el MoMA, es una témpera sobre papel, es del año 33, y como decimos, ¿no? Fíjense que cuántas mujeres ilustra, ¿no? Siempre está ilustrando mujeres. Y fíjense ustedes cómo esto que hablamos, ¿no? De esa mirada como triste, lo que ya dije, ¿no? El tipo de colores, el tipo de miradas, la melancolía de los personajes, un poco a veces la mirada como perdida en el horizonte. Y miren acá esta línea, ¿no? que ella marca, ¿no? O sea, de toda una figura redondeada, con curvas, y cómo la culmina acá con este fuerte marca de las líneas horizontales. Ese es el tipo de trabajo que va a hacer Nora Borges y que lo va a hacer durante toda su vida. Es lo que ya hemos dicho, trazos suaves, un estilo como naif, genera un mundo amable, casi un mundo perfecto, una sensación de tiempo detenido, de instante feliz en el verano, generalmente trabaja mucho con el verano en los cuadros.
Y bueno, y ella dice que los personajes son personajes silenciosos que esperan el amor y que el amor en los cuadros no les llega, no les va a llegar. Simplemente ella lo que pinta es esa espera. Aquí la vemos, esta se llama Santa Rosa de Lima, también mujeres, ¿no? Con estas balaustradas, con estas ventanas, ubicados en el tiempo, pero nunca la estridencia de un fauve, por ejemplo, de un color intenso. Esta se llama Anunciación, esta obra no se la puse, pero se llama Anunciación. También son dos mujeres, ¿no? Una casi como encarnada sería el arcángel, y esta otra en la espera, ¿no? Incorpora un poquito un espacio físico, ¿no? Pero lo que tiene de interesante es que en una fotografía que le hacen a Borges junto a su gato, aparece aquí en su espacio este cuadro, precisamente el de su hermana, que a su vez está en la colección de un embajador, del embajador Rubén Vela, pero que en algún momento él lo tuvo dentro de un espacio propio, ¿no? Entonces, eso también trasciende a veces. Dice Gómez de la Serna, por ejemplo, que no hay imagen relatada de Nora Borges en la que no haya que hablar de hermano, Jorge Luis. Indefectiblemente, cuando se habla de Nora, hay que hablar del hermano. Lo mismo hay que hablar del marido. Gómez de la Serna agrega, puedo apreciar, dice, lo que significó esa unión, tanto con su hermano como con su marido, y que ella, gracias a ese matrimonio, se cerró en sí misma y aparece, digamos, la inspiración de esta pintora. Es como que ella pasa a un plano voluntariamente, ¿no? No deja de trabajar, ni de pintar, ni de ser activa, ni de intervenir, ni de decir su opinión. Simplemente es como que vive un plano propio, que lo marca a través de la pintura. Hablar de ella es evocar al hermano y al marido como compañeros ideales, como inspiradores, como sujetos brillantes que los llevaban de la mano. Sin embargo, esa figura masculina que siempre la acompañó, ella supo independizarse de ella, ¿no es cierto? Lo que pasa es que todo lo que era el entorno de periodistas, los medios y demás, indefectiblemente a ella, pobre, por ahí yo pienso, indefectiblemente la vinculaban con estos dos personajes que tenían mucha más trascendencia, sobre todo el hermano, que era mucho más mediático. Retrato de mis chicos ya es del año 41, ¿no? Fíjense, siempre hablamos el personaje masculino aparece en sus hijos, ¿no? Y marca mucho la mirada y demás, pero son cuadros tranquilos y naif. En la Segunda Guerra Mundial ella va a ser vocal suplente de la Junta de la Victoria en la Argentina, era una asociación feminista antifascista. Estaban militando también allí María Rosa Oliver, Anne-Marie Heinrich, Mimil Ángel, que era psicoanalista, la artista que también dicen que tuvo alguna conexión amorosa con Jorge Luis, la artista Raquel Fornavi y Silvina Ocampo. Después estuvo un mes en la cárcel porque primero cantaron el himno en la calle Florida y a raíz de eso fue detenida, encarcelada un mes y profería gritos contra Perón, entonces por esa razón fueron encarceladas, la madre en la casa y ella en una cárcel donde se dedicó a enseñarles dibujo a las otras presas. Y como ya dijimos, escribía sobre crítica de arte en los Anales de Buenos Aires con el seudónimo de Manuel Pinedo. Bueno, vamos a ver ahora un poco de obra. Esta se llama Sin título, es a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, aquí vemos que ya incorpora un poquito de vegetación y del espacio, pero fíjense que geométrico y qué tranquilo que es todo su trabajo. Esta obra es muy conocida también, La Mujer de la Barra o Sin título, es bien vertical y tiene estas dos, Retrato de Babo y también incorpora, ¿no?, este espacio con sus famosas balaustradas, sus pisitos, sus ventanitas, su paisaje, la mujer en primer plano, y en este otro, que casi podemos decir que es muy similar, ya esta mujer está con otros elementos en la mano, está en un diván, el paisaje es diferente, pero es lo mismo, está en el Museo de Arte de Tigre, se llama La Vieja Quinta, de toda esta serie, quintas que pone ella, donde dibuja casas en este estilo. El diván amarillo, esto está en el Museo Rosa Galisteo, está
también incorpora, tiene muchísimos cuadros donde incorpora los instrumentos musicales, las mujeres tocando distintos instrumentos, ya sea el piano, la guitarra, o este banjo, o la mandolina. Aquí la vemos en otro, parecido, similar, tiene un aire muy cubista, muy trabajado por ese lado, ¿no? Por esa influencia de la vanguardia. Aquí lo vemos a Borges junto a su hermana. Y tiene una serie de dibujos muy, muy lindos para mi gusto, ¿no? Que se llaman, dentro de lo que serían las cartografías. Ella hace planos de distintos lugares a su manera, ¿no? Entonces los dibuja, los arma, los recupera. Tiene a veces que ver con lugares que son afectos, son digamos que ha conocido, que le pone su propia impronta, ¿no? Por ejemplo, en este hace un plano de Buenos Aires de 1925, donde le incorpora, fíjense, toda una recoba, marca recorridos, los escribe, les va poniendo cosas, ¿no? de espacios que son importantes. Aquí está el dock, ¿no? Donde entran los barcos, es decir, una serie de detalles también bastante naif. Algunos son como bocetados, estos que son como espacios pensados primero, o como este otro, el mapa de Asia, donde fíjense cómo, bueno, acá se veía un poquito mejor, en donde fíjense cómo hace en primer plano la imagen del personaje, de vegetación, de algún animal, marca la rosa de los vientos, lo cual es extraño, no en todos lo hace así, y fíjense cómo va marcando, ¿no? El imperio ruso, el imperio chino, no va siguiendo la línea perfecta, el Siam todavía figura como Siam aquí, no sigue la línea perfecta de lo que es querer hacer un mapa, sino que es una interpretación, ¿no? Una interpretación casi poética. Este mapa, por ejemplo, está en una foto de Victoria Ocampo, cuando está en su escritorio, se lo ve colgado allí, atrás, ¿no? En la pared, en años posteriores. Este es un plano de Lusso, que es un espacio donde hay mucho bosque de pino, montañas, un recorrido que ella marca, y entre otras cosas encontré que hizo un mapa de la falda, de nuestra falda, y donde le va marcando, fíjense las montañitas, el cuadrado, con ese recorrido tan particular, el Eden Hotel marca, la estación, el hotel acá que no me acuerdo cómo se llamaba, Huerta Grande, con la estancia Alto de San Pedro, y después marca el Valle Hermoso y las vaquerías allá arriba, ¿no? Esto es del año 28, es una tinta sobre papel. Por eso decimos que mucha obra de ella la tiene el netamente coleccionista particular, porque el poemario de ella está todo en manos muy cerradas particularmente, y bueno, son cosas que digamos no son obra netamente artística, pero es una faceta de ella, donde tiene muchísimas de estas cartografías hechas a su manera, ¿no? Me llamó la atención precisamente la falda. También trabajó como esto está en la Biblioteca Nacional, los signos del zodíaco del año 1935, calendario y efemérides literarias. Entonces, por ejemplo, ella ilustra este calendario, enero, y donde va marcando las efemérides, pero exclusivamente literarias, ¿no? Por ejemplo, que se supone muere en San Petersburgo después de un ataque epiléptico, Dostoyevsky. No es que lo redactó y escribió ella, pero ella participó en este armado e ilustraba este calendario, ¿no? Por ejemplo, nace en Auckland en 1876, de ese día Jack London, ¿no? Se va poniendo además cuestiones así como muy, por ahí, por ejemplo, muere a consecuencia de herida recibida en un duelo el gran poeta ruso Pushkin en 1837, el 29 de enero. Se le va agregando, ¿no? Todo en relación a la literatura, le va agregando de lo suyo, ¿no? Yo los puse todo porque me olvidé de sacarlos, chicas. Lo voy a pasar rápido porque los había bajado, pero me olvidé de correrlos. El de diciembre, por ejemplo, ella hace esta ilustración y los hace en conjunto con toda esta gente. O sea que no, como bien dice ella no es que no seleccionaba, sino que simplemente no se negaba a ejecutar cosas que le aparecían y que le parecían interesantísimas. Aparentemente era una mujer con un grado, aparentemente, no lo sé, pero un grado de libertad intelectual bastante interesante. Bueno, como dijimos, fue amiga de García Lorca, de Silvina Ocampo, de Zum Solar, tiene retratos, tiene un retrato y tiene un montón de bocetos
de la obra de Sur Solar interpretada por ella, ¿no? O sea, le hace retratos a él. Se dedicó después a su familia, mucho a su esposo, fue retratada por Gret Stern, ¿se acuerdan que hablamos de Gret Stern cuando vino a vivir en Argentina? Militó dentro de lo que es el feminismo, en general es una artista que como artista es desconocida, iba a morir en Buenos Aires en el año 98, o sea que fue, como dijimos, longeva, de 97 años, teniendo sus restos en el cementerio de la Recoleta, junto con toda la familia. Aquí la vemos junto a Guillermo de Torre y Antonio Oliver, en el año 34 en Cartagena, tuvo la suerte de circular mucho por el mundo, y circular acompañada de mucha gente interesante. Aquí está con Manuel Ugarte y con Federico García Lorca, la foto no es muy buena, pero bueno, también es del año 35. Aquí está con Miguel de Unamuno, en el año 35, como vemos, y aquí está junto a su hermano, ya bastante grande. La puesta en valor de su obra comienza alrededor de los años 90, hay una muestra que se hace sobre el ultraísmo en el Instituto Valenciano de Arte Moderno en España, y como dijimos, ella es bastante considerada en España en ese sentido, entonces a partir de allí se empieza a investigar. En el año 94, Patricia Artundo, investigadora, publica Nora Borges, obra gráfica, donde se dedica digamos, a buscar quién tiene obra, dónde están los coleccionistas y demás, hace un libro, y en el 2020 el Museo Nacional de Bellas Artes hace una retrospectiva inmensa con más de 200 obras, entre pintura, grabado, textos, tapices. Nora Borges es una mujer en la vanguardia, lamentablemente 2020 fue un año que ya sabemos fue un año perdido, digamos, un año bloqueado, y bueno, quedó el catálogo, yo lo he bajado, así que si alguien lo quiere ver, allí está el catálogo completo de la obra de Nora Borges, recuperado, o sea, estamos hablando de 2020 recién, ¿no? Ha quedado alguna obra en el museo y recuperada. Pero bueno, la quería poner porque me pareció interesante, bueno, la tenía junto a Raquel Forner, pero me pareció interesante que pudiéramos, ya que estábamos, poder hablar de esta mujer, ¿no? Que es parte, digamos, de mucha controversia también de la parte del hermano, sobre todo por eso. Ay, está mi perro, es un cachito. Sobre todo porque sabemos que Jorge Luis Borges tuvo siempre mucha prensa, mucha opinión, fue un autor que es internacionalmente conocido, y es como que debe haber sido bastante complicado y difícil, como decía en algún momento Gómez de la Serna, estar siempre, ser entrevista de ella, y automáticamente siempre le preguntaban por el hermano, y a posteriori por el marido, y es como que ella aprendió a manejarse con esa posibilidad, con esa doble posibilidad, ¿no? Bueno, entonces como hasta ahí pensé que íbamos a tener un poquito, que lo íbamos a hacer un poquito más largo. Yo había armado esta parte de la visita a los museos en Buenos Aires, así que si tienen ganas me parecía que podíamos incorporar un poquito esto, que es lo que habíamos estado viendo con el grupete chiquito que habíamos ido, y para compartirlo. No lo tengo completo, tengo completa la primera parte, pero porque bueno, pensaba que íbamos a poder tener un seguimiento post. Liliana, una preguntita. ¿El arte naif está dentro de las vanguardias? No. O sea, ¿cómo se lo considera? ¿Se lo puede identificar con alguna vanguardia o no? No, identificar con una vanguardia no. No. Apareció primeramente, sobre todo el máximo representante es Rousseau. ¿Rousseau? Sí, perdón. Sí, Rousseau, del postmodernismo. Viene a partir del postmodernismo, surge un poquito con esta liberación que hace, por ejemplo, Paul Cézanne, liberando, a pesar de que él no es naif, pero digamos, liberan los temas, liberan los colores, liberan un poco la temática,
y aparece Rousseau con una pintura muy, muy personal, como son los postmodernistas todos en esa época, son como individuales, ¿no es cierto? La obra de cada uno de ellos. Y Rousseau es muy individual, pero se lo puede considerar bien naif, y a partir de allí ya queda como instaurado, ¿no? El trabajo de naif. Hay muchas Ajá. pintoras, cuando vimos a Tarsila Davaral, cuando vimos a Anita Malfatti, ellas también tienen una beta, ¿no? Que es bastante naif. Sí, O sea, sí. el tema es muy propio de su país, pero la forma de expresión se la puede considerar naif, que es esa pintura como ingenua. Nosotros tuvimos Sí. una artista muy famosa, que yo la tenía incluida, pero es más adelante, que se llama Aniko Sabó, que vivió y desarrolló su carrera en Argentina, creo que era checa o húngara, y, y es muy, muy linda y muy conocida la obra de Aniko Sabó, y es típicamente naif. Hay muchos artistas que siguieron esta línea, pero no es una de las llamadas vanguardias Claro, artísticas, de esas 7 que claro, claro. siempre nombramos. Está, sí, el nacimiento está dentro de esa etapa, de ese periodo, sí, en esa Ajá. época, un poquito antes todavía, a fines del siglo XIX ya hay mucha pintura de esa, porque aparece con el simbolismo también, se desarrolla, son como formatos personales que van desarrollando algunos artistas, ¿sí? Gracias. Sí, sí, sí. No, de nada. Me quedó claro. Por eso Nora Borges también, creo que más que seguir una estilo, ella debe haber sido de ese modo. Es decir, ella buscaba esta especie, como dicen, era muy ácida, muy crítica, muy determinada, pero también era muy dulce. Entonces es como que la forma de ser también, qué sé yo no me imagino un Caravaggio pintando naif, por ejemplo, o un Picasso, o sea, porque son personalidades que no son afines a ese estilo, entonces eso también Claro, tiene que ver, ¿no es cierto? O sea, cómo es el pintor, cómo es el claro. interior. Pues fíjate que lo que vimos de Borges es toda la coloración, no es totalmente como siempre parecida, muy neutra, muy colores pastel, los rositas, los amarillitos, los verdes, los celestes, pero no hay contrastes de valores intensos entre sí, no hay eh, claro oscuro, no hay ese contraste de sombra de color, ¿no es cierto? O sea, una pintura calma y una pintura dulce, ¿no es cierto? Tranquilo, Ese sí. es el estilo, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, Bueno, sí, por de eso, pero me acuerdo. parecía importante conocer a las dos argentinas. Esta, a Raquel la vamos a dejar para la próxima, ella ya se inscribe dentro de lo que es el surrealismo, pero también estuvo en España, estuvo muy, muy afectada por la Guerra Civil Española también, tiene una obra en el Museo Nacional de Bellas Artes que es muy, muy intensa, que se refiere a la Guerra Civil. Pero bueno, como había empezado a preparar esto, no lo quería dejar pasar tampoco la visita a Buenos Aires, así que arrancamos un poquito el tiempo que nos queda con esto, hasta donde lleguemos, porque no está completo. Hay dos videitos que quería que viéramos, que son muy, muy lindos. Octubre del 22. Acá está el chiquerío, una foto de conjunto, digamos, en este día gris, que en este caso la sacamos en La Boca cuando fuimos a la Fundación Proa, otra más de conjunto con Rosal acá, y bueno, le estoy refiriendo obra, pero al mismo tiempo también nos vamos a reír un poquito. Las rosas de los Rosales del Museo de Arte Decorativo. La visita empezó como corresponde con un desayuno pantagruélico en este lugar, y toda aquella que haya participado de esto, si quieren aportar algún dato, por favor, chicas, se sacan el micrófono y lo hacen, ¿eh? Gracias. Aquí hay otra fotito de estas, aproveché todas las fotos, el lugar donde estuvimos residiendo, que no fuimos capaces de tomar una sola foto después del interior. Aquí también siempre en una mesa, todas las de conjunto las hemos trabajado un poquito así, y esta la tomamos el último día, ya cuando nos estábamos como despidiendo de este sitio que donde estuvimos durmiendo. Este pequeñísimo grupo que hemos formado. Empezamos el recorrido en el cementerio de la Recoleta,
porque nos quedaba cerca de paso y porque, bueno, siempre había quedado como pendiente y de paso también ver un poquito el espacio escultórico. Este es uno de los cementerios también que a ese nivel tiene mucha obra interesante en cuanto a otros. Ustedes saben que hay muchos otros cementerios dentro de lo que es el estilo, y aquí vemos estos dos ángeles en uno de los panteones, que ese es todo el formato que tiene el cementerio. En general está conformado como los trazos de una mini ciudad, digamos, con calles, avenidas, puntos focales centrales, y con lotes donde se van haciendo las edificaciones. Algunas son de distintos estilos, y bueno, en este caso estas esculturas que son tan tremendamente impactantes en cuanto al grupo escultórico, ¿no?, que hay allí. Fue construido en 1822 como primer cementerio público de Buenos Aires. El trazado es de Próspero Catelín y abarca un terreno de unos 50.000 metros cuadrados, o sea que estamos hablando de un terreno bastante extenso. Hay más de 4.800 bóvedas, divididas en lo que pueden ser los cenotafios, los mausoleos, templos griegos y pirámides egipcias en algunos casos. Nana, Sí, señora, escucho. Ayer escuché en la radio que cumplía 200 años y que había todo tipo de tours, que había cualquier cantidad de turistas que visitaban el cementerio. Ayer. Ah, mira, porque claro, aquí estamos viendo que fue Ayer, 1822. sí, Claro. 1822. Porque Sí, no así sabías es. que era justo ayer. Qué bien, qué bien. Bueno, Bueno, así dijeron ayer en la radio, si habrá sido ayer. sí, seguro, claro, es que sí, porque son 100 años, sí, efectivamente. Sí. Qué casualidad. 200. Perdón, 200. claro, 200, sí, me quité uno. Y se ven los nombres de todo lo que es relación con Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen, vemos todos los nombres de las calles, efectivamente. Y bueno, y aparecen estos monumentos, ¿no? Así como la impronta de un lugar que tiene para muchos una connotación negativa, fea, qué sé yo, pero bueno, lo fuimos a ver con ese ojo, ¿no?, de ver qué había. El barrio de la Recoleta se llama así porque allí y primariamente estaban ubicados los monjes recoletos, que es una congregación que hizo la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que está inmediatamente a la par. Ustedes saben que después ya está el Centro Cultural Recoleta, que así se llama porque está en los predios de los Recoletos. La basílica está en la huerta, que era digamos, de los monjes, todo es conjunto patrimonial, ¿no es cierto? O sea, más de 90 bóvedas son monumento histórico nacional. En 1880, Torquato de Alvear, que fue el intendente, le encomienda a Busquiazo, que es un arquitecto que históricamente, digamos, es el que va a armar mucha obra de nuestro país, remodela el cementerio. Allí fue donde se lo rodea con un muro de ladrillos. Acuérdense que los espacios estos de entierro siempre estaban a la par se los llamaban los espacios sagrados de los lugares estos de basílicas o de monjes o de lugares de convento, ¿no es cierto?, de iglesias. Se rodea con el muro, se pavimentan las calles y se le hace la entrada neoclásica, bien hecho por Busquiazo, y es monumento histórico nacional desde el año 46. Los dos primeros moradores, entre comillas, son Juan Benito, que es un niño negro liberto, y la joven María Dolores Macia. No me pregunten más nada de eso porque no me acuerdo, lo leí, pero no me acuerdo. En los 70, ustedes saben que en 1871 se va a producir la enorme epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, y todos aquellos que vivían, ¿no?, en esta zona de San Telmo, de Montserrat, que es el área fundacional de la ciudad, se mudan a la parte norte, donde van a parar a esta zona que después se va a convertir en un barrio de clase alta. El cementerio va a ser el cementerio de la gente de poder o de prestigio, porque además al tiempo se estaban inaugurando el cementerio de la Chacarita, que se llama también Cementerio del Oeste, y que es enorme, ¿no es cierto? No sé si lo han conocido, pero es también inmenso, y entonces, bueno, es como que ya quedó equilibrado el espacio mortuorio. Esta es la entrada de este orden dórico griego que tiene la reforma de Busquiazo, con esta frase Resquiescant in pace, que sería descansen en paz.
En el centro está un Cristo Redentor, ¿no es cierto?, que lo hizo el escultor Pedro Sonza Briazo en el año 14, y la mirada, digamos, de esa escultura está señalando la salida. ¿Por qué? Porque está planteado, no les puse el plano, está planteado en la avenida, que sería principal. Como decimos, estos lugares recrean el espacio habitacional también de los vivos, ¿no? Entonces tienen avenidas, tienen calles, tienen árboles, veredas y los lotes, porque estos realmente son lotes que se venden. Descansan más de 20 presidentes de la nación, empresarios, líderes políticos y hasta 2 premios Nobel, como fueron los de Química y Taleluar, y está, ya me va a salir el otro nombre que no me acuerdo, ahora acá lo tengo. Presidente, bueno, Alvear, Alfonsín, Roca, Sáenz Peña, como decíamos, ahí Sarmiento, Avellaneda, Pereira, o sea, todos van a parar al mismo sitio porque a lo mejor han tenido absolutamente encontronazos en cuanto al pensamiento, en cuanto a la ideología, a la posición, y sin embargo, en ese espacio están, ¿no es cierto? Irigoyen, José Figueroa Alcorta, entre otros, también muchos más. Políticos y militares como Alvear, Facundo Quiroga, ¿no? Leandro Alem, Dorrego, Saavedra, Brown. En algunos de estos nos hemos detenido. A ver, está Juan Manuel de Rosas, que también estuvo bastante ahí viendo cuándo llegó, cómo fue. Fue a partir del año 1913, recién, que llegan los restos de Rosas. José Paz, Pueyrredón, Lavalle, y los personajes célebres, empezando el más visitado prácticamente es el espacio donde está Eva Duarte de Perón, Luis Leluar, uno de los premios Nobel, y Saavedra Lama, este es el nombre que no me salía, el Nobel de Química. Mariquita Thompson, Remedios de Escalada, también estuvimos allí parados un rato. Tabioy Casares, el amigo de Nora Borges, por ejemplo. Miguel Cané, Vicente López y Planes, bueno, acá tienen la lista, y como también dijimos, el panteón de la familia Borges, ¿no? Y mausoleos destacados, ¿no? Como este que vimos al principio allí, el de Dorrego Ortiz Basualdo, que es tan trabajado, tan impactante, el de donde hay estatuas de Lola Mora, el de la familia López Lecube, la estatua del inmigrante en la familia Roverano, y así cada uno, estuvimos viendo también el de Salvador María del Carril y su esposa, que ya les cuento la historia, y panteones que tienen elementos muy característicos como ¿no? De Luz María García Belloso, que se le conoce como la Dama de Blanco, que al morir a los 15 años la madre le dan permiso y dormía dentro de la cripta, y él dentro de la cripta hay una escultura con esta chica durmiente allí. La de Rufina Cambaceres, que aparentemente había sido enterrada viva. La de Liliana Crociati, que falleció en Suiza en su luna de miel, en una avalancha, y bueno, y está junto con el perro Sabu, porque parece que murió casi al mismo tiempo, y ya les cuento eso. Y de David Alieno, que fue cuidador del cementerio, todos sus ahorros los invirtió en comprar una parcela, y aparentemente cuando estuvo lista, de las esculturas que habíamos hablado, no, estoy volviendo para atrás, espérense. Cuando estuvo lista, dice que se suicidó para poder ser enterrado rápidamente en ese lugar y poder estar allí. Hay símbolos masónicos que nos estuvieron explicando, todo lo que significa el compás, las cadenas, ¿no? Por eso se identifican los personajes también hasta en eso, ¿no? O sea, hasta el momento ya de estar ahí sepultados se siguen identificando. Alberti con su estatua, este es el lugar donde está enterrado Alfonsín, junto con su nieta, la que murió trágicamente, quiso que fuera de ese modo. Y esta es, digamos, la que habíamos visto cuando vimos a Delia del Carril, la pintora, es nieta, y en este caso, este matrimonio que ella lo sobrevivió a él, porque él la denunció públicamente por ser muy gastadora, que gastaba mucho dinero. Entonces a raíz de eso ella dijo que eternamente, no le iba a hablar hasta la eternidad, y se hizo hacer la escultura, están los dos allí, pero se hizo hacer la escultura, él primero, por supuesto, está sentado, muy instalado, y ella su busto lo hizo dándole la espalda para no volver a hablarlo nunca más. Está dentro de todo lo que es un mausoleo enorme allí trabajado. Esto es otro de los templetes, ¿no? que vemos que está el de Leluar.
Esta es la entrada del panteón donde está Evita, con su fotografía, y que nos decían allí que permanentemente tiene estas flores colocadas en la visita que se le hace de manera continua, porque es uno de los más visitados, ¿no? Está la foto de ella que se la pega a la misma gente. Esculturas de todo tipo, ¿no? Que vemos que hay reminiscencias a lo griego, a lo romano, los formatos son realmente impresionantes. Hay también algunas del racionalismo del siglo XX. Esta es la de Liliana Crocetti, fallecida en Suiza, y que trágicamente pobre, y tiene esta escultura afuera con el perro Sabu, que la gente dice que si le toca la nariz le da buena suerte, entonces por eso tiene la nariz, es todo bronce, y por eso está pulido el bronce con ese color, ¿no? El de Sarmiento, que también, como pertenecía a una logia, también tiene toda la simbología al respecto, con un cóndor andino en esta pirámide, ¿no? Tan impactante, y acá está la otra simbología en las placas laterales, y con un elemento, un macetero con flores y plantas que realmente me llama mucho la atención. Es el único que tiene entrada y salida de los dos lados. Seguimos viendo algunas cosas curiosas, como el cortinado, y esta es la de Rufina Cambaceres, que tiene la escultura abriendo la puerta, porque bueno, parece que la descubrieron después cuando se escucharon el sonido, la descubrieron que tenía signos de haber estado enterrada viva, ¿no? Y está en la puerta, fíjense el trabajo tan Art Nouveau, ¿no? Estas hojas de acanto trabajadas bien de la época, digamos como no de la época en sí, sino de cada artista, cada ejecutor elabora un estilo, ¿no? Y fíjense esto, qué genial, realmente está muy bien logrado, ¿no? Acá está nuestra guía con la escultura en la puerta, estos otros ángeles que ya lo habíamos visto, tumbas de todo tipo, ¿no? Los monumentos, por ejemplo, esto es todo granito negro. Bueno, hasta ahí llegábamos con el cementerio, en el sentido de que realmente fuera de lo que significa en sí, es realmente un compendio de diseños y de monumentos escultóricos recontra que te interesan. A partir de allí nos fuimos al Museo Nacional de Arte Decorativo, o ahora se llama así, pero era el Palacio Errázuriz Salviar, de la familia Errázuriz Salviar, donde lo que fuimos a ver fue los 50 años de diseño italiano, o sea, objetos de diseño. Se llama en sí la muestra, se llamaba, pero que se cerró, Diseño Italiano, la belleza de lo cotidiano entre Italia y Argentina, objetos significativos y representativos de la historia del diseño italiano. Ustedes saben que el diseño italiano a partir de la Segunda Guerra Mundial fue emblemático para el mundo entero, ¿no? Trazó la tendencia, trazó la línea, ¿no? Es muy reconocido, es muy buscado, es muy caro, y marca la tendencia. Sobre todo hasta el día de hoy se hace en Milán la Feria del Mueble, la Feria de la Luce, o sea, de todo lo que es el sistema de iluminación, diseños de iluminación, además de todo lo que sabemos de lo que es el diseño italiano en cuanto a la ropa. El primer diseño emblemático que se produce fue el de la motocicleta, la motoneta Vespa. Esos iconos, ¿no? Esos objetos iconos, bueno, fueron lo que se mostraron allí en esta muestra y testimonian cómo se incorporan a la vida cotidiana. Otra foto de conjunto muy renacentista dentro del palacio Errázuriz, de esta mansión, que realmente me encanta esta foto, me parece que estábamos muy al tono con el lugar. La muestra se trabajaba así en bloques, ¿no? Con paneles, uno iba recorriendo donde estaban exhibidos los objetos y uno podía ir circulando e ir reencontrando los objetos en sí. Los diseñadores que presentaban realmente son los mejores, los más famosos, los más icónicos, desde Gio Ponti a Ettore Sottsass, de Luchi Vico Magistretti, que es muy famoso, Gaetano Pesce, Marco Sanuso, y estaban relacionados a obras también de algunos argentinos. Objetos como la lámpara Pipistrel,
Pipistrello de Gaia Aulenti. Gaia Aulenti es la arquitecta que además hizo la reforma del Museo d'Orsay de París, ¿no? O sea, es toda gente que trabaja a nivel diseño en obras muy emblemáticas. Toda la reforma, cuando se decide el Museo d'Orsay, tomar la Gare d'Orsay en París y hacer el Museo d'Orsay, se le hace toda esa reforma interior, toda esa obra la hace Gaia Aulenti, esta mujer. El sillón Proust de Alessandro Mendini, que también es otro gran diseñador, y la cafetera napoletana de Riccardo Dalis. La firma Alessi, además, es una de las firmas también que si te va a producir Alessi, ya tenés asegurado el éxito, ¿no es cierto? Se la dividió en 5 secciones en función de las décadas del diseño. Esta es la Pipistrello de Gaia Aulenti, que estamos hablando de décadas atrás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son diseños que en su momento son revolucionarios. Este es el sillón Proust de Alessandro Mendini, que también marcó un antes y un después del año 78. Se fabrica en Milán, como bien sabemos, en Milán se da la Feria del Mueble y allí aparecen los top. Y bueno, y estaba ahí exhibido este diseño. Y esta es la napoletana, que es, digamos, lo primero que muestra ahí el catálogo de la muestra, la propaganda de la muestra, que también es de Riccardo Dalis, y como vimos, es un diseño pensado desde todos los ángulos, y bueno, sabemos que el café italiano, las cafeteras italianas, el famoso Express, la cafetera Express es muy importante. Lo primero que muestran es esta, la Lettera 22, un diseño para Olivetti, que es también las máquinas de escribir, antes de la Segunda Guerra, eran armatostes enormes y difíciles de trasladar, y la lettera viene con la tapa incorporada, la manija incorporada, y es un elemento muy portátil. Eso es lo que tiene de importante. Giuseppe Beccio de Olivetti. Esta es la lámpara de Atolio, de Vico Magistretti, también es un nombre muy recontra conocido, Vico Magistretti, del año 77, un honguito, ¿no? Preciosa. Fíjense cómo nos hace acordar algún diseño que hizo nuestra Marian Brandt, ¿no? En sus lámparas. La silla Spaghetti, porque tiene todo materiales, aparte empiezan a aparecer diferentes, ¿no? Estos son todos materiales de plástico, el plástico se incorpora como material reconocido, esto del año 79, fíjense que acá en la foto que tomó alguna de ustedes, de las que fuimos, no sé de quién es esta foto, está el sillón Proust, ahí atrás, ¿no? Ese que habíamos visto recién como icónico también. Esta es la silla de Mario Botta, la silla Alias, del año 82. Mario Botta es un reconocidísimo arquitecto suizo, muy famoso por hacer casas cúbicas, toda Suiza. Ticino, por ejemplo, en Suiza está llena de casas de él, muy reconocidas, muy minimalistas. Fue el primero que empieza a trabajar con el ladrillo de hormigón. Mario Botta es famosísimo también. Bueno, este es un diseño del año 82, o sea, no es tan antiguo. No la he puesto por orden cronológico. La silla de Mario Bellini, del 77, toda de cuero, completa, con estos rebordes cosidos. Esta otra, de Ricardo Blumer, del año 96, bien laminada, ¿no? Bien el material expuesto al fin. Esta de mimbre de Horacio Valiero. Horacio Valiero es argentino. Es un reconocidísimo arquitecto también, que ha trabajado en obras muy emblemáticas, sobre todo está en Buenos Aires. Es muy famoso, fue muy famoso. Ella tenían un grupo de trabajo, que ahora no me va a salir la socia, pero creo que era de esposa, que me parece que era Blanquiero o algo así, no me acuerdo, que se llama La Compañía. Y este sillón de mimbre, que tiene un perfil muy bonito, es del año 54, porque la muestra iba comparando obras y la influencia en el arte argentino, en el diseño argentino y el diseño italiano. Y esta poltrona también es de Ricardo Blanco, un famosísimo diseñador argentino también, que Ricardo Blanco es uno de los diseñadores gráficos también más famosos. Tenemos un talento en ese aspecto de diseño muy importante en Argentina. Esta es la poltrona Skell, que también está dentro de lo que es la colección del Museo de Arte Decorativo. Esta, que se llama Tatlin, la poltrona, es de Cananzi y Roberto Semprini, también del año 89, tiene un trabajo de asiento, digamos, todo alrededor y demás, y se llama Tatlin, yo les explicaba, porque es un homenaje
visual, si se quiere, o a nivel escultura o volumétrico, del monumento a la Tercera Internacional, o Torre de Tatlin, que se llama, que lo proyectó Vladimir Tatlin allá al inicio, ¿no?, de la década del 20, después apenas pasada la Revolución Rusa. Cuando se hace la Tercera Internacional, él hace esta maqueta donde quiere hacer este monumento que sea accesible, donde trabaje la reunión ahí del comité. No se hizo nunca. Acá se recreó la maqueta en Londres en el año 2012, por ejemplo, y aquí vemos el boceto de Tatlin y la primera maqueta que hace Tatlin cuando presenta para hacer este monumento. Fíjense la forma, ¿no? Cuando vemos esta, pues, entendemos por qué se llama Tatlin esta silla, ¿no? Es decir, hay una alusión muy directa a esto, al monumento de Vladimir Tatlin, que es del constructivismo ruso, aparecido apenas hecha la Revolución Rusa. Superonda se llama este diván componible, también del año 67, era muy lindo, muy grande, es larguísimo, muy bonito. Perchero, ¿no?, que parece sencillo, juego de los palitos chinos, pero bueno, es de esa nota. Ahí está de nuevo el Proust de Mendini. Esta librería que se llama La Nuvola Rossa, La Nube Rosa, que es una biblioteca. Esto es de Vico Magistretti, también del año 77. Y este cactus, que es un perchero y que realmente tenía una forma escultórica que todo el mundo, a mi gusto, la verdad que me parece un poco exagerado, porque era enorme, del año 72. Después venían los objetos, Smoke, que son estos vasos de Joe Colombo, que son vasos con pie y agarradera, ¿no? Estaba bastante interesante, del año 64. Esta es la famosísima exprimidor de Philip Stark. Philip Stark, a lo mejor lo han escuchado porque todavía está muy vigente y siempre está haciendo obras emblemáticas él, ¿no? Ahí lo que decíamos era precisamente que a nivel funcional y práctico, como exprimidor, la verdad que es bastante pobre en ese aspecto, porque bueno, no sabemos cómo recoge el jugo, pero de todos modos es un diseño que en su momento, en los 90, fue súper famoso y marcó tendencia, ¿no? Este tipo de diseños de este hombre tan especial. Philip Stark, síganlo por ahí en alguna página, tiene decoraciones de hoteles, tiene decoraciones de lugares, está lleno de obra, y es más, tiene hasta un programa de televisión, un concurso de diseñadores, es un tipo muy especial él, ¿no? Muy creativo. Esta es la cafetera de Aldo Rossi, otro arquitecto emblemático de los 90. Este arquitecto era el típico exponente de toda una tendencia del momento. Todas sus obras arquitectónicas son así, con estas formas despojadas, ladrillos, ventanitas sin nada de ornato, y siempre remataba en Venecia. Tiene una intervención en el teatro, en una isla en Venecia, con este formato, es ni más ni menos la cafetera. Remataba con estas cúpulas, ¿no? Esto es de Aldo Rossi, y esta cafetera también, hecha en el 84, es famosísima. Después habíamos visto este objeto de cerámica, Los Sueños del Paraíso, del 2016, ¿no? Que también nos dejó con bastantes interrogantes, que también no podíamos determinar qué era, y era finalmente un jarrón, ¿no? Con esta forma para el ingreso de los elementos, y el jarrón en sí y el pie. Es de Ettore Sottsass, también bastante conocido, Sottsass, del 94, y los sacacorchos de Alessandro Mendini, muy divertidos, muy lindos. Se pueden ver allí las mangas del sacacorcho, pero trabajados con caras, con cuerpos. Tiene una colección bastante larga de esto, del año 94 también. Este sillón, por eso les puse del catálogo, les saqué esta foto para que se vea cómo se usa. La foto está tomada de acá atrás, y del otro lado está el sillón con este gran pie, que es una máscara, que también es bastante moderna, es del año 2010, el diseño. Los primates se llama esto, que son vasos, jarrones, con estas caras de monos, ¿no? De distintos tipos de monos, ¿no? Fíjense que bien logrado que está.
Entonces, el 2017, es como que ya íbamos al final, íbamos viendo a dónde va llegando en la última década, después de estos 50 años, el ornato y el trabajo de los diseñadores, a dónde van apuntando. Esta serie de vasos, botellas, jarras, jarrones para uso cotidiano, que incorporan en el interior objetos de vidrios transparentes que están incorporados, ahí se ve bien el piecito, se están adentro de los objetos, y que eran muy divertidos también, ¿no? Esto también es bastante nuevo, los diseños son bastante nuevitos. Dos palabras del museo: el Palacio de Errázuriz Alvear se diseñó en 1911, la relación sería que nuestro museo Evita, el Palacio Ferreira y tanto el Museo Carafa es de 1915, y el Evita también es una copia, digamos, de un museo que cuando viaja la familia se traen los planos de Francia, es lo que hacían en general todas las familias adineradas. El arquitecto René Sergent, que hizo muchos edificios allá, hizo 2 o 3 acá. El estilo neoclásico francés, típico de la época de estas primeras 2 décadas del siglo XX. Residencia de Josefina de Alvear y Matías Errázuriz Ortúzar. Vivieron 10 años en Europa, allí tienen una colección de obras de arte europeo y oriental muy valiosa. En el 36 el Estado Nacional le compra la casa y toda la colección, y allí se arma el Museo Nacional de Arte Decorativo. El inventario tiene 6.000 objetos, esculturas romanas, platería contemporánea, piezas de arte decorativo oriental, europea, esculturas, pinturas, y tiene, sí, las miniaturas que estuvimos también viéndolas, las miniaturas europeas, que son una colección impresionante de distintos usos, ya sea camafeos, botones, pero todas miniaturas de retratos, que la verdad me pareció espectacular. Un óleo del Greco, los tapices del siglo XVI, donde nos hemos sacado la foto en todos los pasillos, escultura de Rodin y un reloj de bronce de regalo. Ya que está el parque, donde están los rosales, donde nos sacamos una variada cantidad de fotos, porque la verdad que estaban estas flores espectaculares. Y ahí nos fuimos a la exposición de la Rural, de Banksy, que se llama Genio o Vándalo, ese es el nombre de la exposición en sí, con este grafismo muy típico de él. La entrada era todo un circuito organizado para que fueras viendo paso a paso todo esto. Ya terminamos, chicas. Nos recibía ustedes saben que él es un artista no conocido, londinense, no, perdón, no es de Londres, es se me fue, Bristol. Se cree, porque la primera obra apareció en ese lugar. Es un artista que la identidad no se le conoce, es muy controvertido todo lo que tiene que ver con él, es uno de los principales exponentes del arte callejero, ¿no es cierto?, del graffiti callejero. Tiene obra satírica, pero sus temas son políticos, culturales, éticos, ¿no? Y bueno, se ha convertido en una figura terriblemente influenciante y llamativa. El otro día ustedes mismas compartieron una última obra acerca de lo que está sucediendo con Ucrania y sus murales. El mensaje siempre suele ser social, aparte es a veces muy irónico, muy bromista, digamos, a pesar de todo. Y Pest Control, o control de plagas, es el contacto oficial que hay con el artista. Trabaja la web oficial de él, es la oficina que se encarga del papeleo y es la que da los certificados de autenticidad de todo lo que se exhibe y todo lo que se vende y todo lo que circula. Se recrea en esta exposición el taller de Banksy, que aquí lo vemos. Esta es una escultura que hay, esto es parte de un documental, donde a él, el único documental que hay oficial y que se lo ve, el documental se llama Las salidas por la tienda de regalos, y ahí se lo ve a él siempre encapuchado en las sombras, y este es el taller, y aquí se recreó muy lindo el taller apenas uno ingresa. Aquí está la recreación del taller. Fue nombrado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes en el mundo, nominado a los premios Oscar por ese documental que decimos, Exit Through the Gift Shop, que es la salida por la tienda de regalos. Él pidió asistir con un disfraz, le dijeron que no, por lo tanto, bueno, no fue. Lo que se llama vandalizar, como que intervenir con sus murales, calles y paredes en todo el mundo, no autorizadas, y las exposiciones que se llevan son teóricamente no autorizadas, como esta también,
Pero bueno, es toda esa cuestión de la controversia, de si si fue fagocitado por el sistema o no. Incluye un mapa global con sus niveles del mundo, aquí se lo puede ver allí, en Street View, en la plataforma Google Earth, y aquí vemos que todas las partes del hemisferio donde están sus obras localizadas, y como vemos, el hemisferio sur sin ninguna, nunca estuvo. Entonces, bueno, de repente trabaja, digamos, sobre todo en el hemisferio norte. Los originales son obras cedidas para esta colección y todas tienen certificado de autenticidad. Y empiezan las fotografías tomadas por un colaborador, que es el que hizo siempre toda la fotografía y el que trabajó para el documental. Hay mucho trabajo escrito, ¿no? Con estas frases muy irónicas y muy características de él. Ustedes la pueden leer después porque ya es medio tarde. Esta es la de las primeras obras que él trabajó con este hombre colgado de la ventana, ¿no es cierto? Este amante, este hombre que no tenía que estar donde estuviera, una sección donde justamente él va anunciando de que se van a tratar estas obras irónicas de él. Esta es la alfombra Welcome Banksy, en relación a que este era un objeto en sí, que dice Welcome, ¿no? O sea, está tejido con los trozos de los chalecos que les vendían a la gente que vive en las chalupas para entrar a Europa desde el África, y que se hundían y se morían, y esos chalecos salvavidas les habían cobrado y sabían que no tenían la capacidad de resistir, ¿no es cierto? Entonces él con esos restos trabaja una serie de obras, entre ellas esta alfombra, o sea, la ironía es que alude a la palabra welcome, bienvenido, y precisamente esas alfombras que se ponen en el piso al entrar en una casa, y precisamente no era lo que no habían podido hacer todos estos refugiados. La rata es el animal que a él lo identifica en todas partes, y lo utiliza en distintos módulos, trabaja siempre con esténciles, ¿no es cierto?, en los subterráneos, en los muros, en las paredes. Aquí vemos otro, ahí está, donde está contextualizado que veíamos de la ventanita esta donde se escapa este hombre. Otra vez la rata prohibida, su famosa Girl with Balloon, la niña con globo, que sabemos de esta obra que a su vez produjo uno de los hechos más relevantes en Sotheby's, cuando se estaba rematando el original. O sea, porque esto es un stencil que está puesto en un muro, pero a su vez él generó impresiones, y hay un original sobre esta impresión, que es el que se remató en Sotheby's, y en el momento en el que se baja el martillo, está el video, ya lo hemos visto, él activa en el marco una trituradora donde la obra se empieza a destruir. Aquí está el lugar original donde estuvo ¿cómo se llama? Obra, Fight the Fighters, Not the Wars, combaten a los combatientes y no a sus guerras. Aquí vemos otra obra con el símbolo de la paz, ¿no? Cuando están pintando estos soldados, o sea, siempre hay esa ironía. Love is in the air, el amor está en el aire, es lanzador de flores, ¿no? O sea, es un protestante que a su vez hay obra también que pudimos ver, esta obra cortada y recreada con marcos, enmarcada, y aquí vemos la foto de donde estuvo emplazada esta obra, donde en vez de estar tirando una piedra, el cascote está tirando las flores. El pasillo de los policías Smile, con el icónico carita de los... Esta es muy graciosa porque ves estos pertrechados de este modo con esa cara. La recreación, ¿no?, de esta cuestión de los afiches de Disney y de McDonald's con la famosa niña de Vietnam. Hay una sala inmersiva, musicalizada, que les iba a poner el video, lo veremos la clase que viene, porque tiene unos minutos. De esa sala inmersiva hicimos el video, creo que lo hizo Carmencita, está muy lindo. El casco de policía convertido en una bola de cristal para una discoteca, que está dentro de una sala muy bien ambientada, todo me pareció muy bien ambientado. La estadía en el hotel de Waldorf, que es el hotel con las peores vistas del mundo, está todo recreado también con todas estas fotografías de este lugar realmente generado magistralmente, ¿no? En este lugar en Belém, en este lugar tan feo, ¿no? Es un hotel horrible, aquí vemos, pero la verdad horrible, pero súper bien pensado, diseñado y trabajado. Estas son todas fotos que se toman allí. Y al salir, antes de salir de la tienda de regalos, como en el mismo documental, hay una experiencia de realidad virtual, donde ahí están las chiquitas, aquí las vemos, creo que esta es la Alicia, esta es la Carmen, por acá está la Titi, y acá está una de espaldas, Alba está de espaldas, porque bueno, la realidad virtual te hace que
vayas viendo todo y vayas moviéndote en esas sillas como para poder seguir el recorrido de lo que se va viendo. Por el recorrido de toda la obra, es un armado de toda la obra de Banksy recorriéndola, ¿no? Y muy linda. Lo hice rápido, chicas, porque ya es hora, pero ya lo van a tener después ahí. La próxima clase vemos los videitos, porque hay dos que son re lindos para verlos, pero la verdad, vándalo o genio, me parece que es un genio el tipo, realmente muy, muy linda la forma en la que estuvo presentada toda la obra, a mi parecer, ¿no? Toda la obra de él y todo el recorrido de lo que uno ve es para demorarse varias horas, porque hay que detenerse, ¿no? A leer, a pensar, a ver, eso es lo que tiene de bueno también. Me encanta. Si alguna quiere decir alguna cosa, chicas, las que fueron, las invito.